Nada tienes porque nada pides, pides y no recibes porque pides mal. Ese fue el tema de nuestro episodio pasado. Estuvimos hablando acerca de la oración, una oración efectiva, una oración que lleva fruto. Y el tema fue, o el título fue, la oración más importante. La oración más importante es aquella en la que nosotros buscamos ser cambiados, ser transformados por Dios para poder hacer su voluntad. Hoy el tema de este episodio es enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el segundo paso. Antes de poder llevar fruto en la oración, porque dice pides y no recibes porque pides mal. El deseo de Dios es que pidamos correctamente. Entonces, para poder recibir de parte de Dios, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Y el único que puede enseñarnos es Dios. Bienvenidos a El Sonido de la Resistencia. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Y está mi amada esposa Noemí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu podcast, El Sonido de la Resistencia. Todo lo estamos grabando en vivo. Qué bueno que estás aquí el día de hoy, en este mes de junio, ¿verdad? Que hace tanto calor. Gracias a Dios por el aire acondicionado. Bueno, pues bienvenidos. Quiero darle muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo y las personas que me lo han estado compartiendo. Hay varias personas que lo están compartiendo en Salinas, California, aquí en Sacramento, en México, y les damos muchas gracias. Los invitamos a que lo sigan compartiendo para que la palabra de Dios se extienda, ¿verdad? No Yes. solamente aquí en Estados Unidos, sino en México y en todas partes del mundo. Las personas que hablan en español, ¿verdad? Sí. Así que bienvenidos y espero que se queden en todo el programa. No te vayas, no le cambies Sí. y vamos a tener algo muy importante, muy Sí. interesante el día de hoy. Dijiste, estamos en pleno verano, con razón te veo más morenita. Sí. Y yo estoy más bronceado, más quemado de los brazos, el cuello. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es enséñame a hacer tu voluntad. Hay una cita que hemos estado hablando en los últimos episodios y es Mateo capítulo 6, versos 7 al 10, cuando los discípulos le dicen a Jesús, le dice, el verso 7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería seréis oídos. No hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros lo pidáis. Dice, vosotros pues cuando oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para recapitular un poco lo que vimos el programa pasado, vimos acerca de que Dios conoce nuestras necesidades. Cuando nosotros le pedimos a Dios, antes que nosotros lo pidamos, Él ya sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Pero Él quiere que nosotros pidamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, en la oración, lo más importante es conocer cuál es la voluntad de mi Padre Celestial. Para orar correctamente, pides y no recibes porque pides mal. Entonces, para poder recibir, primero tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Lo conozco o lo encuentro en la palabra de Dios, pero me es revelado por el Espíritu Santo. Una cosa es saber cuál es la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad del Padre Celestial. Son dos cosas diferentes. Los fariseos, que eran religiosos, ellos hacían vanas repeticiones, una oración que no sirve de nada, no lleva ningún fruto. Pero dijo, ustedes cuando oren, oren de esta manera. Ellos eran fariseos, ellos conocían las escrituras, conocían las promesas, pero aún así sus oraciones eran vanas, no llevaban ningún fruto. El deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros estemos llevando fruto en la oración, pero para ello tenemos que conocer la voluntad de Dios y lo que vamos a aprender hoy es que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para que nuestra oración esté siendo respondida. Entonces la oración no solamente, la oración es un ejercicio de nuestra fe. Venimos a nuestro Padre,
venimos sabiendo que Él tiene lo que nosotros necesitamos. Dice, el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me acerco a Dios con fe y pido lo que Él me ha concedido. Pero número 2, hago lo que Él me dice que tengo que hacer para que esa bendición de Dios se active, para que esa bendición de Dios pueda recibirla y pueda tomarla para que mi vida sea prosperada. Sí, así es que cuando pedimos a Dios, cuando oramos, estamos hablando con Dios. Y cuando decimos, Señor, que tu voluntad se haga en el cielo, también aquí en la tierra, entonces es que la voluntad de Dios, así como Él es soberano, ¿verdad? Y Él es el que reina, ¿verdad? En el cielo, también en nuestra vida, y lo que pedimos sobre todas las cosas, sea que sea su voluntad de Él, no nuestros caprichos, como habíamos dicho el programa pasado, ni nuestros deseos, ni verdad para nuestros deleites, como decía el programa pasado, sino que se haga su voluntad en nuestra vida y sobre todas las cosas que no nada más le pidamos, sino que hagamos realmente su voluntad. Porque si oramos y le decimos, Señor, haz tu voluntad, tú haz la tuya y yo hago la mía. ¿Te das cuenta? O sea, es decir, que se haga tu voluntad. No quiere decir, Señor, haz tu voluntad, sino que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, nosotros no podemos decirle a Dios que se haga tu voluntad y nosotros querer hacer lo que nosotros queremos. En Isaías 55, versos 6 al 11, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice, llamar entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, esto me habla de oración, de búsqueda, de clamar a Dios, y cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos responde. Dice, pero después de que nos responde, hay algo que nosotros tenemos que hacer, es dejar nuestros propios caminos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, no puedo seguir viviendo y caminando en mis pensamientos y haciendo mi voluntad. Si yo estoy clamando a Dios, no es para seguir haciendo mi voluntad, sino para poder entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad. Verso 8 sigue diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Entonces, si yo estoy orando, yo voy a recibir respuesta de Dios. Dios escucha mi oración, pero cuando Dios escucha mi oración y Él me habla, Él está esperando que deje de hacer mi voluntad. Esto es arrepentimiento. Es decir, no puedo venir a Dios si no estoy arrepentido. O si vengo a Dios sin arrepentimiento, nunca voy a recibir nada de lo que estoy buscando, porque lo estoy buscando para mis propios anhelos y caprichos. Pero cuando yo vuelvo a Dios, dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos, sus caminos. Entonces, hacer la voluntad de Dios y venir y dejar mis propios caminos para venir al corazón de Dios, pero venir con arrepentimiento. Esto quiere decir que mi manera de pensar tiene que cambiar. Mi manera de hacer las cosas tiene que cambiar. Y arrepentimiento es uno. Lo otro es conversión. Es decir, me arrepiento cuando mis pensamientos cambian. Pido perdón a Dios. Pero conversión es dejar mis propios caminos. O sea, puedo arrepentirme y no dejar mis propios caminos. Pero cuando me convierto, entonces estoy dejando mis caminos, mis pensamientos, para ir en el camino de Dios y para caminar en los pensamientos de Dios. Ahí es cuando Dios comienza a bendecir nuestra vida. Sí, es dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Dice ahí que nuestros pensamientos deben de ser cambiados
y alinearlos a los Exacto. pensamientos de Dios. Porque muchas veces, como estabas diciendo, nos arrepentimos, ¿verdad? De las cosas que estamos viviendo, pero volvemos a la misma vida, a lo que siempre hemos estado viviendo. Y Dios lo que quiere es que nos arrepintamos, pero cambiemos nuestra manera de vivir y de pensar y lo sigamos a Él, que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Dios, que nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, sea lo que a Dios le agrada. Sí, nuestros pensamientos y nuestro caminar tiene que ser alineado a Dios. Y luego dice, habla acerca de su palabra, que su palabra no vuelve vacía, lleva fruto, pero su palabra cumple el propósito para lo cual fue enviada, no en otra cosa, para lo cual envió su palabra. Entonces, nuestra voluntad tiene que ser alineada a la palabra de Dios. Ahí encontramos su voluntad. Cuando nuestra vida se alinea, nuestros pensamientos, también nuestros deseos y nuestro caminar. Cuando hablamos de caminar, hablamos de nuestro diario vivir, de lo que nosotros, de las decisiones que nosotros estamos tomando, cómo estamos enfrentando los problemas, las situaciones que se presentan a nuestra vida. Lo hago a la manera de Dios, lo hago en los pensamientos de Dios, lo hago en la palabra de Dios o lo hago en mis propios caminos. Pero cuando son alineados, entonces yo empiezo a caminar en sus caminos y ahí dice, entonces será prosperada. ¿Por qué la palabra no prospera en mi vida? Porque no estoy alineando mi vida, mi caminar, mis pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que autorizan nuestras acciones. Tal cual son los pensamientos del hombre, tal es él, dice Proverbios. Entonces, lo que hay en mis pensamientos es lo que yo soy realmente y las decisiones que estoy tomando, y mi vida se ve afectada positiva o negativamente por las decisiones que yo estoy tomando, independientemente de lo que esté orando. Si yo puedo orar y pedir cualquier cosa, pero mis acciones y mis decisiones determinan lo que yo voy a estar viviendo. Aunque Dios tenga bendición, aunque Dios, los deseos de Dios sean prosperarnos, sanarnos, liberarnos, pero si mis acciones están afectando mi vida, mi familia, nada va a cambiar. Es decir, ahí es donde vemos que no hay un fruto en la oración. Entonces ahí es donde mi voluntad tiene que ser alineada a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces en la oración es un lugar de muerte. Es un lugar donde ya no voy a buscar lo que yo quiero para la vida que yo quiero, sino voy a buscar la vida que Dios tiene para mí, para poder vivir lo que Dios tiene para mí. Entonces su palabra será prosperada en todas las cosas. Entonces, si su palabra es prosperada sobre mi vida, ¿quién voy a prosperar soy yo? Y entonces ahí nos damos cuenta que la oración empieza a tener fruto en mi vida. Ahora, hay unas en Salmo 25, verso 4 y 5, en la traducción Lenguaje al Día, dice así: Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Mira esta oración del salmista de David. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti he confiado. David era tan efectivo en las cosas que hacía, era un guerrero, era un conquistador, fue el hombre que sujetó y sometió a todos los enemigos de Dios, era profeta, era un poeta, era rey, y trajo mucha bendición y paz al reino. Pero ¿por qué? Porque era un hombre tan próspero, donde vemos que las oraciones de David eran contestadas, porque lo que David más quería no era tanto la bendición. Cuando David se equivocó y David pecó y falló y le dijo, Señor, quítamelo todo, quítame el reino, quítamelo todo, pero no me quites tu Santo Espíritu, porque él sabía algo. Él sabía que si el Espíritu Santo era quitado de él, entonces su vida estaba perdida, porque el Espíritu Santo era quien lo guiaba, quien lo enseñaba, quien le daba la sabiduría, quien le daba la unción, quien le daba el poder. Entonces, lo que más, la oración que David buscaba cuando iba a la presencia de Dios, no era ver qué sacaba de Dios,
sino aprender de Dios. Enséñame a vivir como tú siempre has querido. Hay un deseo de cómo quiere Dios que yo estoy viviendo. Dice, tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti he confiado. Sí, es decir que todos tenemos diferentes sueños, todos tenemos diferentes anhelos, ¿verdad? Y siempre hemos soñado con diferentes cosas para nuestra vida, pero lo que nosotros debemos de hacer y Dios quiere es que todos esos sueños, todos esos anhelos los pongamos delante de Él, pero no hacer esos sueños y esos deseos, sino, Señor, yo hago tu voluntad. Yo pongo a un lado todo lo que siempre he querido hacer, todos esos sueños, esos anhelos, pero Señor, dime tú qué es lo que debo de hacer para mi vida, cómo es que debo de vivir, cómo es que debo de caminar, ¿verdad? En la vida. A veces pasamos por situaciones tan difíciles cuando estamos bajo presión, y cuando estamos bajo presión es cuando más, ¿verdad? O seguimos la voluntad de Dios o hacemos lo que nosotros queremos. Es bien tremendo lo que dice ahí el Salmo, porque David, cuando estaba en peligro, cuando venían los enemigos en contra de él y estaba bajo presión, siempre buscaba la voluntad de Dios, siempre buscaba hacer su voluntad y siempre en oración le preguntaba, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios era el que le contestaba y así tenía la victoria. Sí. Es decir, la palabra de Dios nos enseña, nos habla y nos revela su voluntad. Pero siendo sinceros, por ejemplo, personalmente, cuando yo empezaba a encontrar la voluntad de Dios y hasta la fecha, y cuando veo la voluntad de Dios para mi vida, para mi casa, mi matrimonio, mi familia, el ministerio que Dios me ha dado, wow, la verdad me voy para atrás y digo, wow, ¿cómo será posible? Y si, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo salir desde cero, desde la nada y llegar a este nivel? Y lo veo como algo imposible. Es decir, una cosa es conocer qué es lo que Dios tiene y cuál es la voluntad de Dios y lo que tengo que hacer, pero otra cosa es saber cómo hacerlo. Eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es conocer qué es lo que Dios dice. La sabiduría que Dios nos da es es la capacidad y la habilidad de poner en práctica la voluntad de Dios. Es decir, hay mucha gente que dice, oh sí, yo sé qué es lo que la Biblia dice, pero ¿puedes hacerlo? El problema es que a veces no creemos que podemos hacer la voluntad de Dios, que podemos cumplir los sueños. Los sueños de Dios son grandísimos. El propósito de Dios es más grande que mi propia vida, es más grande que mis fuerzas y los sueños que Dios tiene para que yo esté trabajando en cumplir esos sueños, eso muchas veces te abruma y te sientes tan poca cosa, pero él oraba y decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame cómo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que tu voluntad se cumpla? Y si cómo pongo en práctica tu voluntad. Si nosotros comenzamos a orar de esta manera, por ejemplo, para tu matrimonio, quien se queja tanto del matrimonio, de la esposa, de los hijos, y cuando le decimos, Señor, ¿cómo hago tu voluntad? ¿Cómo puedo cumplir? ¿Cómo puedo tratar a mi esposa conforme a tu voluntad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo la trato? Entonces el Espíritu Santo nos va a ir enseñando. Y eso si una cosa es saber lo que Dios dice y otra cosa es tener la capacidad y la habilidad para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos enseña. Ahora, el segundo punto que vemos aquí en esta escritura es que si tenemos la fe para pedirle a Dios y Dios nos revela su voluntad, también debemos tener la fe y confiar en que vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese es otro tema. Hay veces que, no, es que yo creo que soy incapaz. Yo no me creo capaz de hacer eso. Pero si es la voluntad del Padre Celestial y Él preparó las buenas obras para que tú anduvieses en ellas, Él lo preparó y te dio todo, te capacitó interiormente y físicamente con todo lo que necesitas, y te dio la bendición espiritual,
y el respaldo y los recursos celestiales para que cumpla su voluntad. No, es que yo no sé si voy a poder. Yo no sé si voy a poder edificar lo que Dios quiere. Yo no sé si voy a poder salir de esto. Bueno, tú tienes que, si tienes fe en Dios y en su palabra, debes de tener fe en que vas a poder hacerlo, porque tu fe no depende en ti mismo, sino debes de dejar de pensar en ti para saber si podrás lograrlo. Debes de creer en aquel que te dio la promesa y en aquel que te dio el mandamiento y en aquel que te dio el sueño. Él te va a ayudar y te va a capacitar porque es su palabra, no la nuestra, no vuelve vacía, va a cumplir. Entonces, si tengo la fe para orar y tengo la fe para hacer la voluntad de Dios, debo de creer que voy a poder hacer la voluntad de Dios. Si no crees que lo vas a poder, nunca vas a cambiar. Nunca vas a poder salir adelante. No vas a salir de la miseria, de la pobreza, vas a vivir en enfermedad con una familia destruida, porque no crees que puedas hacer la voluntad de Dios y no crees que puedas caminar en los caminos del Señor. Hay gente que dice, no, es que es muy difícil caminar con el Señor y es imposible, ¿quién podrá? No, caminar con Dios, no, es muy duro. Claro que sí, pero por eso nos dio a su Espíritu Santo, porque solos nunca lo podríamos hacer. Si Él no nos ayuda, no nos enseña, no nos da el poder y la habilidad, nunca podremos hacerlo. Por eso nos dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, que también es Espíritu de verdad, que los guía a toda verdad, que también te da la unción y te da el poder para poder lograr con el propósito que Dios puso en tu vida. Entonces, la garantía de que podemos hacer su voluntad no es quiénes somos, sino quién está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Sí, muchas veces también por las cosas que has hecho o hemos hecho por el pecado, y a veces pensamos que no vamos a poder hacerlo, no somos dignos, no podemos hacerlo y no vamos a salir de la situación en que estamos, pero lo que debes de creer y tener fe es que no eres tú, sino es Dios, el que te está dando el poder, la capacidad, y Él está contigo para que puedas salir adelante en cualquier cosa, en cualquier situación que estés pasando. Claro. Mira, en el Salmo 143, verso 9 y 10 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. David está haciendo una oración de protección y de liberación. Es decir, como muchas veces nosotros oramos, le dijo, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, tú eres mi refugio. Oraba por protección y liberación de sus enemigos. ¿Ah? Pero en el verso 10 sigue la oración y dice, enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el tema de este episodio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. Es decir, él oraba por protección y liberación, pero también oraba y le decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque él sabía que la única manera de poder ser librado de sus enemigos, de derrotar a sus enemigos, era haciendo la voluntad de el Padre Celestial. Entonces muchas veces nosotros oramos, Señor, cúbreme, órame, me cubro con la sangre de Cristo, y declaramos los ángeles, y declaramos ángeles guerreros, y todas esas cosas, pero seguimos haciendo las cosas incorrectas, y los mismos, es decir, nuestras acciones muchas veces abren la puerta para que enemigos vengan a causar destrucción. Mira, como dice Dios en Malaquías, trae los diezmos al alfolí, dice, y reprenderé al devorador por vosotros. O sea, el devorador viene y consume y roba tu semilla, roba el fruto de tu trabajo, pero dice Dios, no te preocupes, trae tus diezmos y tus ofrendas y yo voy a reprender por ti al devorador. Entonces, hacemos la voluntad de Dios y cerramos la puerta al diablo y Dios se encarga de nuestros enemigos. Pero lo siguiente es que dice, que dice, tu Espíritu Santo, tu buen Espíritu, el Espíritu Santo me guiará por el camino de rectitud. El camino de rectitud es camino de honestidad y de integridad. ¿Ah? Sí. Es como a veces muchas personas vienen y
piden oración, piden consejo y con la palabra de Dios oramos y verdad, la voluntad, para que sea la voluntad de Dios. Y al tiempo vienen y les preguntamos, bueno, ¿y cómo, qué pasó si hiciste lo que, verdad, lo que Dios te dijo que hicieras? No. Entonces, este, o sea, oran a Dios, piden consejo, pero no hacen lo que Dios les dice. Y resulta que al último no les va mal, o sea, Sí, siguen en la misma situación. Y dice en la palabra, dice, me llamas Señor, Señor, pero no haces nunca lo que te digo. sí. Recuerdo una ocasión, una familia que financieramente estaba teniendo muchos problemas, estaba muy mal financieramente, este, muchas situaciones en la familia, en el matrimonio, pero algo muy peculiar que empezó a pasar, que se metieron a su casa a robar y le robaron. Y no pasó ni un mes cuando se metieron una segunda vez y le robaron lo poco que tenía. Y luego se metieron una tercera vez, voltearon toda la casa, revolvieron todo, se llevaron todo lo que tenía. Una tercera vez en un lapso como de 4 meses. Y wow, ¿cómo es posible la situación tan mal? Y por favor, oren por mí, pónganlo en torre de oración, intercesión, ayuno. Y nosotros orábamos y los ángeles cubriendo esa casa en la sangre de Cristo, pero el enemigo estaba descarado, era como que venía y se metía y hasta los pies subía a descansar ahí, o sea, era algo. Y después nos percatamos de que básicamente tenía el hábito o el mal hábito de comprar cosas muy baratas y eran cosas robadas, que sabía que no era algo legal porque venían y le vendían una bicicleta por $10, venían y le vendían un estéreo por $20, un estéreo de carro, y todavía le preguntaba, oye, ¿no tendrás unas llantas? No, ahorita no las tengo, pero espérame el fin de semana y el ¿Tienes lunes un martes estéreo para mi carro? ya te las tengo. Entonces, y luego decía, y le dije, bueno, pero que no entiendes que eso es algo. No, yo no sé, a mí no me consta. No, no, sí sabía, pero en esa falta de integridad, de honestidad, de rectitud, que es el deseo de Dios, es decir, para que nosotros prosperemos, no prosperamos a la manera del mundo, no prosperamos con tranzas, con engaños, robando, mintiendo, sino esa es la manera del mundo. La manera de Dios para nosotros poder prosperar es ser honestos, es ser íntegros. Ese es el camino de rectitud en nuestra vida. Y cuando nosotros caminamos en ese camino de rectitud, cerramos la puerta a nuestros enemigos. Y no solamente cerramos la puerta, sino nos fortalecemos en el poder del Espíritu Santo para poder derrotar a nuestros enemigos. Sí, así que cuando vayas ahí a la gasolinera y se acerquen y te estén vendiendo cosas, porque eso hacen mucho, no digas, ay, qué bendición que Dios me lo mandó. No. Sí, otra vez otra persona vino llorando, desconsolada, Sí. porque la robaron en la gasolinera, que está diciendo, me robaron en la gasolinera. ¿Cómo que te robaron? Sí, es que me enseñaron fue hace muchos años, una televisión, aquella entonces, una plasma, les llamaba una televisión plana, y me la mostraron y todo, y me dijeron, tengo 5 de este tamaño, cerró una tienda, yo las agarré y te las voy a dar baratas. Y le sacaron, le mostraron el control y le dijeron, ¿cuánto cuesta? No recuerdo, pero como decir $100. Y cuando la televisión costaba 600, 800, $900 y $100, wow, qué barata. No, pues si quieres llévate 2 o 3, no, 2 llevan, una para mi recámara, otra para la sala, dijo, ya la hice con eso. Cuando llegó, encontró que era una tabla atravesada con unos Ujú. ladrillos, por eso pesaba, y abrió la segunda y los dos. Entonces la engañaron literalmente, la robaron. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo no era algo, no era como que le dieron una factura y le iban a dar. Ujú. Ella sabía que algo no estaba bien. Y entonces ahí no fueron los principados y las potestades que vinieron a robarlo, el No. diablo se metió. No se metió. Fueron tus malas acciones y decisiones y tu falta de Exacto. honestidad y de rectitud que te llevaron a sufrir ese percance.
Entonces, entonces David oraba, enséñame a hacer tu voluntad y que tu Espíritu Santo me guíe por el camino de rectitud porque yo confío en ti. Él oraba para hacer la voluntad de Dios porque confiaba que haciendo la voluntad de Dios, él iba a prosperar. Sus enemigos iban a desaparecer o iba a poder derrotar a sus enemigos porque él confiaba en Dios. Y como confiaba en Dios, decía, Señor, enséñame, no sé cómo, pero enséñame, la ando regando, pero enséñame a hacer tu voluntad para poder ser librado de mis enemigos. Sí, así es. Así que igual cuando hay muchas personas, bueno, no solamente aquí, sino en otros países que no quieren pagar impuestos. O sea, compran cosas y te dicen, no, por debajo del agua y así no pagas impuestos. Eso no está bien. Necesitas tener rectitud, como dices, integridad en tu corazón y hacer las cosas bien. Claro que sí. Ahora, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este mismo tema. Enséñame a hacer tu voluntad. Jeremías 33, verso 3 al 9, dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos responde. ¿Cómo nos responde? Enseñándonos cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Él nos revela su voluntad, nos muestra qué es lo que el Padre Celestial tiene para nosotros y nos enseña esas grandes cosas. Es ahí donde decía, enséñame cómo hacerlo. Yo confío que voy a poder hacerlo, aunque sea grande, aunque parezca imposible que yo lo haga, yo voy a creer en ti, no en lo que yo pueda hacer. Y le dijo, pero dice, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a responder enseñándote qué cosas grandes y maravillosas. Después en el verso 6 sigue diciendo, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restauraré como al principio. 8. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. 9. Y me será a mí por nombre de, dice, y será a mí por nombre de gozo y de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que hablarán y oirán todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Mira, cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos enseña y Dios nos muestra cosas, pero también vemos que Él nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros lo pongamos en práctica. Dice que cuando nosotros oramos, dice, yo voy a traer sanidad, medicina y voy a traer cura. Aquí no solamente va a haber una sanidad física, también una sanidad emocional, una sanidad mental, una sanidad en nuestras relaciones de familia, de matrimonio. Él es quien restaura. La restauración viene de Él. También trae liberación y restauración a los cautivos. Yo voy a liberar y voy a restaurar a los que estaban en cautiverio. Ahí a veces nosotros oramos por los hijos, por el esposo que está en la droga, en el alcohol, por la esposa que está en la depresión, que no puede salir, se quiere suicidar, los hijos en la calle, en las pandillas, viviendo mal. Decimos, ¿cuándo, Señor, vas a escuchar mi oración para traer liberación y para restaurarlos? Cuando tú hagas lo que yo te digo. Eso es lo que Dios está diciendo. También dice, te revelaré abundancia de paz y de verdad. Producirá un profundo arrepentimiento y los guiará a un genuino arrepentimiento. Va a una conversión a Dios, a ir al corazón de Dios. Y también tu vida se convertirá en gozo y alabanza para Dios. Cuando yo le preguntaba al Señor en esta palabra y oraba por esta escritura, me decía, ¿te acuerdas, Carlos, cuando tu mamá Dios me decía, ¿te acuerdas cuando tu mamá te decía, ya no sé dónde meter la cara de las cosas que andas haciendo? Y yo, mamá, de la vergüenza. Sí, una vez me dijo, creo que lo he compartido aquí en El Sonido de la Resistencia, que mi papá y mi mamá decían, por favor, no digas que eres cristiano.
Tu papá. Sí, me decía, no digas que eres cristiano, decía, porque pones en mal a Dios, pones en mal a la iglesia y nos llenas de vergüenza con todas las cosas que haces y en las cosas que te metes y todo lo que hacía, este, solamente causas vergüenza. Y una vez también mamá me dijo, ay, ya ni quiero ir a la tienda, ni quiero ir a las tortillas, ni quiero ir, porque todo el mundo te conoce. Oh, usted es la mamá del güero. Oh, usted. Oh, y fíjese, y entonces, pero eso era cuando no había conocido a Dios. Y mi papá eran cristianos. ¿Y por qué eran cristianos? Yo decía, yo soy cristiano porque mis papás eran cristianos, pero nunca hacía la voluntad. Muy alejado de Dios. Bueno, sí lo conocías, pero te Por eso, alejaste. pero estaba muy alejado. Y entonces era para puras vergüenzas para mis papás. De la misma manera con nuestro Padre Celestial, las cosas que hacemos y vivimos, eso es lo que a veces no somos de gozo, no alegramos el corazón de Dios y nuestra vida no es un canto de alabanza, no es alabanza hacia Dios, sino todo lo contrario. Hacemos que el corazón de Dios sufra, que el corazón de Dios duela, que Dios llore y no se alegra por lo que nosotros estamos viviendo. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, cámbiame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, dice que nuestra vida será de gozo y alabanza para Dios. Es decir, que en vez de que, como mi mamá que andaba agachando la cara por las cosas que andaba haciendo, cuando empecé a ir a la iglesia y cuando empecé a servir, ahí sí sacaba la cara, todo el mundo le decía, y mi Carlitos ya está yendo a la iglesia con su esposa y está sirviendo a Dios y su corazón se alegraba y hasta su voz cambiaba y estaba contenta. ¿Por qué? Porque estaba caminando en la voluntad de Dios, porque estaba viviendo en caminos de rectitud. Imagínate, esa era mi mamá, mi papá, imagínate nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestra vida se convierte en una vida de gozo y de alegría cuando hacemos lo correcto. Sí, porque es verdad que cuando no hacemos la voluntad de Dios y somos hijos de Dios y no hacemos su voluntad, hacemos lo que nosotros queremos, lo hacemos, lo que queremos, y no le preguntan, o Dios te dice que hagas algo y haces otra cosa, pero la verdad eso no te trae gozo. Sí. O sea, eso trae aflicción a tu vida y tristeza y amargura. Y siempre, dices que eres cristiano, decimos, pero realmente estás tan amargado, tan deprimido, porque no haces la voluntad de Dios. Y el gozo que deberías de tener, como dice la palabra, dice Pablo, decía, alégrense, vivan su vida cristiana, alegres. Pero no está esa alegría porque no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra voluntad y lo que nosotros queremos. Bueno, a ver, yo quería terminar el episodio, pero tú vas profundizando, porque es cierto, queremos hacer nuestra voluntad, y queremos que Dios apruebe lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando nosotros decimos, oh, estoy bien y yo vivo lo que yo quiero, oh, yo estoy bien, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Y sé que no es lo correcto, pero yo estoy bien con eso. Tú decías, no, detrás de eso hay una apariencia y frustración. Pero por el otro lado, hay muchas personas que viven muy contentos, muy alegres, porque creen que van por un buen camino, que es un camino de perdición. Pero cuando se van a hacer la voluntad de Dios, en vez de que su corazón, eso es cuando no entiendes la voluntad de Dios, cuando no entiendes los pensamientos y los caminos de Dios, cuando no te han sido revelados y queremos hacerlo, y dices, oh, bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios, porque si no, las pestes de Egipto me van a caer, Dios me va a maldecir. Dios no te maldice por no hacer su voluntad. Dios no vino a juzgar y a condenar. Jesús no vino a juzgar y a condenar. Él no te maldice y no te trae las plagas de Egipto porque no hagas su voluntad. Pero cuando tú te sales de la voluntad de Dios, tú caminas fuera de la protección de Dios, Exacto. fuera de la cobertura de Dios. Ahí sí. Pero el otro tema es que cuando dice, es que qué fastidio. Malaquías dice, qué fastidio es servir a Dios, qué fastidio es traer al Señor.
oh, es que sí, tengo que ir a la iglesia, oh, es que sí. Y parece que cuando conocen a Dios se vuelven unos amargados, unos Ujú. ya perdieron el gozo, perdieron la alegría. Entonces me habla de que no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, al contrario, es como el hijo, ¿no? Cuando le dices, vamos a ir a tal lado, oh, yo no quiero, pues tienes que ir. ¿Por qué voy a ir? Porque yo te digo que tienes que ir. Pero yo no quiero ir, pero el papá soy yo. Y tú vas a ir donde yo te diga que tienes que ir, no importa lo que tú quieras. Y entonces va y va con su cara. ¿Ah? Ujú. Todos los papás entienden. Y va con su cara y va renegando. Nada le gusta. Llega ahí y tiene una actitud grosera porque no quería estar ahí. Y se meten en el teléfono, se desconectan de todo. No ven el paisaje, no ven si los llevas a, no sé, al de paseo, al campo, al de fuera de la ciudad. No miran nada porque ellos no querían. Y los forzaste a hacer su voluntad. Los forzaste a hacer algo que no quieren. Están haciendo lo que tú quieres, pero no están contentos. Entonces, la bendición de Dios viene cuando nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios y cuando nosotros nos llenamos de gozo y de alegría. Eso es caminar en el temor de Dios. Caminar en el temor de Dios no es caminar con miedo. Uy, eso está buenísimo. Caminar en la voluntad de Dios no es caminar con miedo. Caminar en la voluntad de Dios es hacer lo que Dios te dice con gozo y alegría en tu corazón. Eso es caminar con temor de Dios. Caminar con temor de Dios es querer hacer lo que el Padre Celestial quiere. Él ha pensado desde siempre para tu vida, dice, pero hacerlo y hacerlo con un gozo y con una alegría, porque sé que haciéndolo voy a causar alegría, voy a causar gozo en el corazón de mi Padre Celestial. Entonces, nuestra oración debe de ser acorde con la actitud con la cual nosotros estamos viviendo o tratando de cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, para terminar y para cerrar, este último versículo decía que toda la gente que te conoce y toda la gente que te va a conocer va a temblar de miedo por todo el bien y la paz y la abundancia que Dios te va a dar y va a revelar sobre tu vida. Dice, todos los que te conocen van a temblar, se van a atemorizar. ¿Por qué? Porque clamé a Dios, porque escuché a Dios. Él me enseñó, hice lo que Dios me dijo, me comenzó a bendecir abundantemente. Mis oraciones comenzaron a llevar fruto porque estoy orando de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial y haciendo y pidiéndole a Dios y esforzándome en la gracia de Dios para hacer su voluntad. Entonces Dios dice, te voy a bendecir tanto y te voy a multiplicar tanto y voy a estar sobre tu vida que la gente que te conoce va a temblar de miedo. Wow, esto es algo, esto sí me voló la cabeza. Yo creo que aquí Sí. vamos a parar y vamos a continuar en el siguiente episodio. Pero cuánta bendición trae Dios en nuestra vida, simplemente cuando nosotros comenzamos a hacer. Si nosotros nos quedamos muy cortos, Él da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Él te da mucho más. Cuando oramos nos quedamos muy cortos en nuestras peticiones almáticas y lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, nos quedamos muy cortos con toda la bendición, con la sanidad, la prosperidad, la liberación, la prosperidad financiera que Dios trae a nuestra vida. No porque pasamos tanto tiempo orando sin resultado, sino porque oramos buscando la voluntad de Dios. Después pedimos que nos ayude a hacer su voluntad. Después hacemos su voluntad y Él nos colma de bendiciones. Oh, Así es es. maravilloso. Wow. No sé si quieres agrega algo antes de irnos. Vamos a orar. Ok, ¿por qué no? Horas para después. Por favor, no te pierdas el próximo episodio. Vamos a continuar con el mismo tema de hoy, la segunda parte, porque hay mucho más que necesitamos recibir, entender, de caminar y hacer la voluntad de Dios, cómo hacerlo para que nuestra vida camine llena de bendición, llena de paz, llena de abundancia. ¿Sí? Ok, Entonces, vamos a orar y vamos a, si quieres ahí cerrar tus ojos, si puedes, si no, vamos a orar.
Señor, oramos, Señor, para que tu voluntad, Señor, se haga en nuestras vidas, Señor. Oramos, Señor, para que cada uno de tus hijos, Señor, y las personas que nos escuchan, Señor, y nos están viendo, Señor, que tú pongas en su corazón, Señor, el deseo, Señor, de hacer tu voluntad, Señor. Oramos, bendito Dios, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor, los que están pasando por alguna situación, Señor, por los que dicen es imposible que yo haga la voluntad de Dios, que yo camine como Él quiere que camine. Señor, oramos, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor. Señor, oramos, Señor, para que ahí donde ellos están, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, y tu luz, Señor, venga sobre ellos, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que ellos sepan, Señor, y crean, Señor, que su fe crezca, Señor, y entiendan que tú estás con ellos, Señor, que no es su voluntad, que no son ellos ni sus fuerzas, Señor. Oramos, bendito Dios, Señor, para que no se haga más nuestra voluntad, Señor, ni lo que nosotros queremos, sino seas tú, Señor. Hoy ponemos nuestros sueños, Señor, nuestros deseos, Señor, y nuestros pensamientos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Señor, que tu voluntad, Señor, esté en nuestro corazón. Precioso Dios, bendecimos, Señor, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Declaramos tu bendición sobre ellos, Señor, y como dice tu palabra, Señor, que la bendición sea mucho más grande, Señor, mucho más abundante de lo que ellos te piden y desean, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. No, el próximo capítulo. Podcast. No, el podcast es el mismo. Okay. El próximo episodio. El próximo episodio del Sonido de la Resistencia. Dios te bendiga y recuerda que nosotros somos la resistencia. La resistencia. Dios te bendiga.